Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Hola, espero que estén teniendo un día glorioso donde la presencia de Dios esté bendiciendo sus vidas. Estamos en esta secuencia de temas tratando sobre líderes reformadores. Es el llamado, creo, que Dios a través de su Espíritu nos está haciendo en este tiempo. Y quiero hoy centrar lo que voy a compartir con respecto a lo que es el concepto del relativismo a nivel del mundo. Es un movimiento, diríamoslo así, que en las últimas décadas ha venido creciendo, donde existe este siguiente concepto, que todo es relativo. Entonces, significa que hay cosas que pueden hacerse si aquello realmente me funciona, si aquello realmente me sirve, o aquello no lo hago porque no me sirve o no me funciona. En un mundo donde todo es relativo, donde es un mundo relativista, nuestro desafío como iglesia, como líderes, es ir a todo lo contrario, que es vivir con integridad. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de rectitud, de no doblez, de que entonces, por lo tanto, no caminamos por lo que es relativo, por lo que me sirve o por lo que no me sirve, sino por lo que Dios dice en su palabra, por la forma en que Jesús nos indica que nosotros nos tenemos que comportar. Y creo yo que realmente el relativismo a nivel mundial es un engaño, donde la sociedad se ha envuelto en esto, y entonces esto lo que ha provocado es una apertura aún mayor de todo lo que es las prácticas pecaminosas, donde entonces aquello se hace porque todo lo hacen, porque es relativo, porque simplemente es funcional para mí, para lo que quiero lograr, para mis objetivos, y entonces aquello sucede. Realmente la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 5 y verso 20: hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Esto es una de las cosas que definen el concepto del relativismo. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno es parte de lo que está sucediendo ahora. Ser homosexual es bueno, si es aceptado, si relativamente la sociedad puede caminar con esto, pues dele espacio a aquello, o bien cambiar de sexo es aceptado porque simplemente en una forma diríamos positiva para el mundo aquello puede ser bueno, y entonces le vamos a dar espacio. Y así no es como Dios nos establece sus principios en la palabra. Para Dios algo es sí y para otra cosa es no, algo es bueno o es algo malo. Como decir, algo es blanco, algo es negro. Para Dios no hay término medio, para Dios no hay grises, o eres o no eres. Entonces Jesús, en medio de todo esto, en una ocasión contestó a aquellos que lo estaban increpando, les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente a mí se puede llegar al Padre. Como diciendo, definitivamente, si tú quieres llegar al Padre, es a través mío, no es a través de ningún otro camino, ni a través de ninguna otra forma. Esto, el Señor lo que nos muestra es que para Dios las cosas no son necesariamente relativas, sino que aquello es algo que Él define, y así es, y para Dios aquello es punto y aparte, como podríamos decir. Tenemos que, por ejemplo, estoy recordando una historia
de lo que sucedió en el tiempo de la esclavitud, que se narra hace tiempo, en aquellos momentos, en las décadas pasadas, cuando había un mercado de esclavos. Un joven negro que estaba en venta, allí en una plaza, un señor benévolo se acercó a él y le preguntó: si yo te compro, ¿te portarás con honradez? Y vea lo que el muchacho le responde. El muchacho repuso sinceramente: seré honrado, me compre usted o no. Tremendo. Es decir, la diferencia en el carácter, en las posturas, en los principios de aquel hombre no eran producto de si era esclavo o era comprado. Simplemente eran principios que gobernaban su vida. Realmente el relativismo es moral, digámoslo así, es un engaño que se ha gestado a través de los años. Este relativismo dice que no hay tal cosa como que lo que es bueno o lo que es malo, contradiciendo completamente lo que dice la palabra, que todo depende de la situación y de la conveniencia personal. Propone que no hay una verdad absoluta, sino muchas verdades particulares, y que cada uno puede ser feliz creyendo lo que quiere. Imagínense, algunas frases que revelan esta ideología, les menciono algunas. Lo que es cierto para ti no lo es para mí. Si te hace feliz, eso está bien. Si no le estoy haciendo daño a nadie, entonces no está mal. Todo es relativo, todo depende. Dios, según lo que leímos en el texto, Dios no llama a lo bueno malo, ni es complaciente con el pecado. Dios realmente se toma muy en serio porque Él sabe que el pecado arruina la vida de las personas. No podemos dejarnos de engañar con este lineamiento, con esta corriente del relativismo, realmente si queremos heredar el reino de Dios. Según en el libro de Deuteronomio 28, el Señor plantea a su pueblo la posibilidad de elegir entre dos caminos. Dios plantea obedecer su mandamiento, lo cual conduce a la bendición, a la abundancia, a la prosperidad, a la paz, a la justicia, al gozo, o elegir desobediencia, lo cual conduce a la destrucción, a la escasez, al dolor y a la destrucción. Este capítulo de Deuteronomio, que es muy rico en todo esto, nos hace ver que para Dios hay dos posturas. La persona obedece o desobedece. Los mandamientos de Dios son señales que muestran el camino de nuestra libertad para que no nos perdamos. Son como decir la valla para que usted no se salga realmente del camino, y nos marcan los principios de vida para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere y no como nosotros queremos. La corriente relativista lo que está diciendo es que cada uno haga según quiera, según lo que sienta. Si aquello, como dije, si aquello te hace feliz, está bien, lo puedes hacer. Tenemos que también entender algunas cosas interesantes con respecto a Dios. Por ejemplo, Dios es bueno y Dios lo que busca es que la gente haga cosas buenas. Dios creó al mundo y lo miró como un mundo bueno, creó al hombre y también lo consideró bueno y lo creó como un ser moral a su imagen, y con la libertad de elegir, de decidir si pecaba o no, con la posibilidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y aunque nosotros podamos vivir en un mundo sumido en el pecado, vidas que están en un sentido degradadas por el pecado, también tenemos que entender que en Dios nosotros podemos escoger correctamente, podemos escoger según lo que es la palabra del Señor, y si en un momento usted y yo ignoramos o tenemos dudas con respecto a lo que es bueno o a lo que no es bueno, pues definitivamente tenemos que ir a la palabra, tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos dirija, para que nosotros podamos determinar qué es lo que realmente Dios quiere. Dios, como un Dios que es bueno, tiene planes correctos para nosotros. Por ejemplo, en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto es bueno traerlo a colación porque
Hay quienes pueden pensar que de Dios proviene el mal, y por eso entonces tildan a Dios como un Dios también relativo, que dependiendo de cómo el mundo se comporte, así Él va a ser. No, Dios ha establecido principios morales, principios escriturales, que nos enseñan a nosotros lo bueno traerá cosas buenas, y lo malo que se haga traerá entonces también una disciplina, un castigo de parte de Dios. Tenemos que, como iglesia, combatir el mal con el bien. Es decir, si tú estás y yo en un mundo donde todo es relativo, donde ciertas cosas están siendo permitidas, cuando usted y yo sabemos que no es correcto, para Dios no es correcto el aborto, para Dios no es correcto el homosexualismo, para Dios no es correcto que hagamos esto, que hagamos lo otro, que a Él no le agrada. Pero entonces, a partir de esos instantes, a nosotros como iglesia nos toca entonces combatir aquello, haciendo lo bueno, haciendo el bien. Dios también, por otro lado, aparte de ser un Dios bueno, Dios es un Dios santo. Eso significa que Él es grande, ejerce dominio sobre todo lo creado, y que por lo tanto Él es santo y nos llama a vivir en una manera santa. En 1 de Pedro 1:15 al 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. El llamado a vivir en una manera santa tiene que ver con el concepto divino de que nosotros realmente vivamos separados del pecado, y por eso es que tenemos que ser una iglesia pujante en ese sentido, que no esté, diríamos, en concubinato con las corrientes que el mundo está ofreciendo, que seamos una iglesia que caminemos en libertad, en rectitud, que seamos un pueblo que ante la sociedad en la cual estamos podamos mostrar lo que realmente Dios dice, no solamente con palabras, sino también con acciones, con hechos. Creo que esto es fundamental. Creo que como iglesia en alguna medida nos hemos salido de este propósito y hemos dejado de mostrarle al mundo que lo que realmente Dios dice. Y inclusive hay sectores ya de la iglesia que están aceptando la corriente del relativismo, y están entonces aceptando que haya matrimonios entre personas del mismo sexo, inclusive están aceptando ya ministros donde su práctica es una práctica abominable delante del Señor. Están aceptando el homosexualismo en los altares, y todo esto es porque la corriente del mundo pues ha llegado a esos sectores del pueblo, y entonces ha habido una contaminación. Se ha dejado de percibir la santidad de Dios, se ha dejado de percibir las posturas que bíblicamente Dios nos deja en su palabra con respecto a lo que es nuestro comportamiento, y por eso Dios en este tiempo nos está instando, nos está motivando a que tomemos posturas más concretas, posturas que realmente le agraden a Dios, posturas que muestren cómo es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Siempre que a Jesús, y voy terminando, siempre que a Jesús se le increpó con respecto a cosas y se le cuestionó con respecto a posturas de él fue tajante con respecto a lo que había escrito en la palabra. El Señor no se acomodó a las circunstancias, no se acomodó a las personas, no se acomodó a la sociedad, no se acomodó a los líderes, y incluso podemos decir que eso le llevó a la muerte. Pero dentro de la perspectiva de Dios, Dios habla de que nosotros tenemos que tener posturas correctas en ese sentido, a costa de cualquier cosa. Así que toma en cuenta lo que estás escuchando. Espero que te haya edificado, que te haya servido esta palabra, una palabra direccional para ti. Así que oro para que el Señor te llene más de su espíritu y que tú puedas caminar en una actitud que le agrade al Señor. Te bendigo en esta hora. Oro que Dios también bendiga tu casa, tu ministerio, tu liderazgo, y que en verdad te levantes como un líder reformador en medio de una sociedad que se está corrompiendo cada
cada día más, pero que es necesario que nosotros podamos ser esa sal para que la corrupción pueda ir siendo quitada. En el nombre de Jesús, gracias. Bendiciones a todos en esta hora. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez. No dude de comunicarse con nosotros. Usted nos puede hallar en nuestra página de internet ministeriospoderdedios.com o también a través de las redes sociales. Bendiciones a todos. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.